Bueno, tenemos en nuestro siguiente tema, continuamos con identidades trigonométricas, pero en este caso vamos a abordar un tipo de identidades denominada identidades de la suma de dos ángulos. Este tipo de identidades, a diferencia de las identidades fundamentales que ya tuvimos la oportunidad de ver y ejercitar constantemente, este tipo de identidades corresponde ya no a un solo ángulo, no a las identidades trigonométricas de un solo ángulo, sino que aquí se involucra ya se involucran dos ángulos y básicamente se involucran como la suma. Vamos entonces a ver que en este momento voy a entregarles o les estoy dando de una vez las identidades. Su demostración está consignada en su texto guía, o sea, cómo salieron estas identidades, cuál fue el proceso por el medio del cual salieron estas identidades. Podemos observar, si vemos el puntero, en la parte inferior una gráfica, y dentro de esta gráfica podemos observar que hay un triángulo, ¿sí? Que es el triángulo OCB. Como pueden observar aquí, este triángulo tiene como ángulo de elevación el ángulo alfa. Es un triángulo rectángulo, miremos aquí el ángulo de 90 grados. Y tenemos también el triángulo ODC. Tenemos este triángulo que está superpuesto con respecto al triángulo del ángulo de elevación alfa. Este otro triángulo que está en la parte superior tiene el ángulo beta, como podemos observar allí. Entonces, cuando queremos hacer el proceso de suma entre alfa y beta, nos vamos a encontrar que al hacer la suma de estos dos ángulos se me forma un ángulo, un tercer ángulo, ¿sí? Que es el ángulo alfa más beta, y este ángulo se describe a partir de los vértices O, D, A, ¿sí? O, D, A. Podemos ver aquí su recorrido. Este es el triángulo de la suma de los ángulos alfa más beta. Esta de pronto es la representación gráfica para poder demostrar de dónde salen las tres identidades básicas de la suma de dos ángulos. Miremos que aquí no estamos involucrando las inversas, que son cotangente, secante y cosecante, pero a partir de estas tres, que son las fundamentales, las principales, podemos trabajarlas a ellas, porque recordemos que la función cotangente es la inversa de la tangente. Entonces podríamos abordarla por acá. Recordemos que la función secante es la inversa del coseno y que la función cosecante es la inversa del seno. Eso ya lo vimos como identidades fundamentales. Entonces, a partir de estas tres fundamentales principales, vamos a poder abordar otro tipo de identidades como las identidades secante, cosecante y cotangente. Entonces podemos ver que la suma, la identidad seno de la suma del ángulo alfa más beta, que son estos dos, o sea, la identidad que se acopla para este triángulo, es una identidad que se, digamos, describe como el producto de seno de alfa por coseno de beta más el producto de coseno de alfa por el seno de beta. Ahora vamos a ver que el coseno de alfa más beta no es otra cosa más que el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y tenemos que la tangente de alfa más beta no es otra cosa más que la tangente de alfa más la tangente de beta, todo sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Entonces, ahí están descritas las tres identidades fundamentales o principales de la suma de dos ángulos.
¿qué es lo que vamos o qué es lo que ustedes van a terminar de hacer en esta jornada académica de matemáticas que va hasta las 8 de la mañana? Lo que ustedes van a hacer es que van a ir a las páginas 176 y páginas 177 de su texto guía, de su libro, y van a identificar cómo, ¿sí?, a partir de esta imagen que digamos, representa el concepto de la suma de dos ángulos y las identidades para este triángulo, cómo se demuestran estas tres identidades básicas. Entonces, en el texto guía están la explicación o la demostración de dónde sale seno de alfa más beta, coseno de alfa más beta y tangente de alfa más beta. Allí ustedes van a encontrar cómo es el proceso para conseguir estas tres identidades, cómo se demuestran las tres identidades. Cuando vemos las identidades fundamentales, ¿sí?, tanto las fundamentales como las recíprocas y las identidades pitagóricas, yo hice la demostración, la explicación de dónde salía cada una de ellas. El día de hoy ustedes van a ir a su texto guía en donde ya están demostradas cada una de ellas, y lo que van a hacer es que van a consignar esa información en su cuaderno, pero van a hacer una descripción o van a analizar un análisis de cómo se llegó a cada una de esas identidades que tenemos al frente. Entonces, digamos que esa es nuestra actividad de hoy. Necesito que ustedes mismos se enfrenten. Ojo, esta es una actividad que ya está resuelta en su texto guía, en su libro, en la página 176 y 177, como aparece en la parte inferior de la gráfica. Ustedes van a tener la oportunidad de observar cómo están resueltas. No les estoy pidiendo que la resuelvan, que demuestren. No, eso ya está demostrado en el libro. Lo único que les estoy pidiendo es que ustedes aborden esa demostración y traten de identificar de dónde y cómo salieron las identidades, cómo, digamos, a partir de la gráfica pudieron identificar y la demostración de cada una de ellas. Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a utilizar esta jornada académica para que ustedes se enfrenten a esa condición. El día jueves, que nos toca una hora de matemáticas, mañana miércoles y el día jueves vamos a tener la oportunidad de aplicar ya esas tres identidades. Vamos a irnos al terreno, al campo de cómo es su aplicación, ¿sí? Entonces, lo que necesito que hoy les quede claro y que ustedes puedan identificar, y para que cojan esa habilidad de análisis tanto geométrico, ¿sí?, como abstracto en la demostración a partir de ejercicios ya hechos. Entonces, eso es lo que necesito el día de hoy.